Sucede algo muy importante y que da pena decirlo. El presupuesto no alcanza para que pongamos un policía en cada zona arqueológica que se descubre o que haya vestigios, pero llega a haber ciertas coordinaciones con las entidades o los municipios para efectos de que haya una protección a ese patrimonio, cuando es posible, pero no siempre es posible. Hay gente que sí le interesa su patrimonio y llegan a poner ciertas bardas o alambrón para que no pueda pasar la gente. Pero cuando llega a suceder eso, mucha gente por la rapiña encuentran algo y se lo quedan, digo, lo comercializan. Pero cuando hay gente que tiene ese rasgo de cuidar su cultura, sus orígenes, hacen lo que usted menciona, museos comunitarios. Vamos a dar inicio a esta sesión de educación jurídica continua con un tema por demás relevante e importante para todos y cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un ponente de súper lujo, el maestro José Luis Javier Reyes Cabrera. Además es consejero nacional del Consejo Directivo de la OMCA y él, como un experto en el tema que nos va a compartir, nos va a hablar el día de hoy de la primera temporada, del primer capítulo de una larga temporada, porque ya nos comentó que es un tema muy extenso, entonces va a abordar la primera fase de este gran tema, que se llama la Declaratoria de Utilidad Pública respecto de zonas arqueológicas y su procedimiento. Es un tema, como lo comentaba aquí con quienes nos están acompañando, es un tema en donde pocos abogados tienen esta especialidad y abordan desde la parte jurídica este tipo de controversias que están asociadas con otro tipo de materias especializadas. Entonces, el día de hoy tenemos un gran experto que nos va a hablar de este tema de la declaratoria de utilidad pública respecto de zonas arqueológicas y su procedimiento. Ahora me voy a permitir y presentar una semblanza curricular de mi querido José Luis Javier Reyes Cabrera. Don José Luis Javier Reyes Cabrera es un profesional del derecho con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y administrativo, avalada por una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en juicios orales. Cuenta con diversos diplomados en teoría del delito, derecho penal, juicio de amparo, derechos humanos, sistema penal acusatorio, criminología y criminalística. Su desarrollo profesional se ha caracterizado por un profundo compromiso con el fortalecimiento de los marcos normativos, la consolidación de prácticas éticas y la promoción de la legalidad dentro de la función pública. Don José Luis Reyes Cabrera, a lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurídico y administrativo. Entre dichos cargos destacan el haber sido representante legal en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, líder coordinador de proyectos en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, subdirector especializado en soporte normativo en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, asesor jurídico en la Dirección General del Proyecto Metro del Distrito Federal, jefe de la Unidad Departamental de Administración en la Dirección Ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa, coordinador administrativo de la Secretaría de Cultura en el municipio de Naucalpan de Juárez y director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Don José Luis Javier Reyes Cabrera es miembro integrante del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. En este, participa activamente en la promoción de la ética profesional y la actualización jurídica de las
y los abogados del país. Actualmente, don José Luis Javier Reyes Cabrera se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, desde donde dirige la formulación de criterios jurídicos institucionales, coordina la representación legal de la Secretaría ante instancias jurisdiccionales y administrativas, supervisa la elaboración y dictaminación de convenios y contratos y da seguimiento a la agenda legislativa y de derechos humanos del sector cultural. Durante su gestión, José Luis Javier Reyes Cabrera se distingue por el rigor técnico, la visión institucional y el compromiso con la modernización jurídica y administrativa de la Secretaría, garantizando que las acciones culturales del Gobierno de México se desarrollen con pleno sustento legal, eficiencia y respeto a los derechos culturales de la ciudadanía. Sin mayor preámbulo, daré el uso de la palabra a nuestro ponente, José Luis Javier Reyes Cabrera, para que nos platique el día de hoy sobre esta primera etapa de la Declaratoria de Utilidad Pública respecto a zonas arqueológicas y su procedimiento. Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor, con su intervención. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya me hicieron una presentación muy, me empecé a recordar muchas cosas de hace algunos años que parece que fue ayer, pero hasta se me puso la piel chinita de todos esos pasajes que he tenido en mi trayectoria profesional, que digo, no es mínima, no es tan grande, pero ha sido una experiencia y un recorrido muy importante en mi vida, que me ha formado como profesional. Y ahora agradezco a la Orden Mexicana y a todos ustedes que son integrantes de este colegio, que me permitan, pues, en esta ocasión, hablarles de un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y que estoy viviendo actualmente en la Secretaría, y que traté de buscar un tema que no sea tan común, que sea un poquito especializado y con un tema práctico. Y para hacerlo, pues utilicé este tema que habla sobre la Declaratoria de Utilidad Pública respecto de las zonas arqueológicas y su procedimiento. En esta ocasión voy a hablar quiero exponer el tema en dos sesiones. En esta primera parte, que les comentaba del inicio, que es una serie de charlas, quiero hablar de esta parte que es cómo se integra el expediente administrativo para poder llegar a hacer una declaratoria de utilidad pública. En la siguiente etapa quiero hablar del procedimiento administrativo que se da a la defensa de este tipo de declaratorias y las consecuencias jurídicas y también procesales, y eminentemente cuando viene el decreto expropiatorio por parte del presidente. Pues entonces vamos a comenzar. Voy a darle los elementos para poder construir de forma conjunta qué es lo que es una declaratoria de utilidad pública o qué debemos entender con este concepto. Es así que el contenido de esta charla va a tener nueve puntos importantes. El primero es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa charla? ¿Qué debemos entender y cómo se integra la declaratoria de utilidad pública? El marco jurídico a través del cual vamos a fundar debidamente esta declaratoria, porque estoy hablando desde el punto de vista de que soy la institución. Ya ustedes como abogados postulantes tendrán los elementos para hacer una adecuada defensa del caso, pero en este momento lo estamos viendo desde este lado. ¿Qué requisitos requerimos para llevar a cabo esta declaratoria? ¿Cuál es el proceso de integración con todas las instituciones que de una u otra forma participan para la integración de esta declaratoria, y todos los trámites administrativos con esa coordinación institucional? Después tengo algo que es un ejemplo práctico que estamos viviendo actualmente en la Secretaría, que es secreto, ¿verdad? Pero bueno, para efectos prácticos les enseñaré qué es lo que estamos haciendo, y algunas cosas vamos a quedarnos como, vamos a preguntarnos por qué llegamos a este punto en el caso que les voy a platicar, cuando se tuvo que haber previsto antes no llegar a este punto de casos, a este tipo de casos, perdón. El expediente, las condiciones éticas y nuestras conclusiones. Pues así es como comenzamos por el tema de la causa de utilidad pública. Y en esta ocasión, como todo buen abogado institucionalista, pues entramos al fundamento, porque todo tiene que estar debidamente fundado y motivado.
Entonces, el artículo 1, fracción 4, el 2 y 3 de la Ley de Expropiación, así como el artículo 2 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas, que es una ley federal, nos establece en forma resumida que en el artículo 2 es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de las zonas de monumentos. Aplicación es conservación de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Bueno, pero es importante analizar un poquito más el fondo de esto. El artículo primero, fracción 4 de la Ley de Expropiación, de manera un poco resumida, nos establece como causa de utilidad pública la conservación de los lugares de belleza panorámica, las antigüedades y objetos de arte de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional. Si se dan cuenta, este artículo nos empieza a dar una descripción un poco de varias hipótesis de cómo se establece la causa de utilidad pública y nos empieza a dar determinados conceptos de los cuales tenemos que partir para poder desarrollar. El artículo 2 de la Ley de Expropiación nos dice que para los casos de expropiación comprendidos en el artículo anterior, las secretarías de Estado competentes emitirán la declaratoria de utilidad pública conforme a lo siguiente. Y eso es muy importante. La primera fracción nos establece que la causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos correspondientes, que un poquito más adelante desarrollaré. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en un diario de la localidad que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que estén afectados. En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien su domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación. Ojo, este es el procedimiento que después, en la siguiente sesión, les voy a desarrollar de forma más amplia. Después dice que los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Secretaría de Estado correspondiente quién es la que emitió la declaratoria, lo que a su derecho convenga y estime presentar las pruebas que considere pertinentes. En su caso, de ser necesario, la autoridad puede citarlos a una audiencia para desarrollo de pruebas y alegatos y te pone un término que deberá verificarse dentro de los 8 días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior. Concluida dicha audiencia, se otorga un plazo de 3 días hábiles para presentar los alegatos que les acabo de mencionar. Y nos dice todo el procedimiento más adelante, a lo cual, pues yo les quiero esa parte desglosársela en el momento adecuado. Luego también, uno de los fundamentos que es muy importante es que no debemos dejar atrás es el artículo tercero de la ley de expropiación, el cual dice que la secretaría que emita la declaratoria integrará y tramitará el expediente respectivo. Cuando la proponente sea una actividad paraestatal, solicitará la cabeza del sector que emita la declaratoria. ¿Por qué lo menciono? Porque la Secretaría de Cultura es una cabeza de sector que tiene entre sus hijitos al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y este hijito da mucha lata. ¿En qué sentido? En que a él tiene una gran responsabilidad a nivel nacional. En el caso de las zonas arqueológicas, pues es muy amplio su trabajo y es muy amplio porque siguen descubriendo y haciendo exploración e investigación antropológica e histórica. Entonces, esto que les acabo de mencionar es parte de la base jurídica para llevar a cabo la integración de una declaratoria. Luego, en esta lámina pueden apreciar los fundamentos legales que utilizamos para efectos de establecer la base sólida jurídica de la declaratoria que va a ser llevada a cabo por quien emita esta y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí es muy importante sustentar lo siguiente. El artículo 27 constitucional nos establece, como todos saben, que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada, y que las expropiaciones solo puedan hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
Por esa razón, les comento que existe la declaratoria de utilidad y la causa de utilidad pública, la cual es el fundamento para efectos de, en su momento, llevar a cabo la declaratoria y un decreto expropiatorio. Ahora bien, nuestro país es parte de una convención muy importante que se llama Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que fue adoptada en Francia el 23 de noviembre del 72 y aprobada en la Cámara de Senadores el 22 de diciembre del 83. Esta convención considera como patrimonio cultural, entre otros, los monumentos, obras arquitectónicas, de esculturas o de pinturas monumentales. Tenemos varias muy importantes. Elementos o estructuras de carácter arqueológico, que es el punto que nos tiene ahorita centrados, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, y asimismo refiere que los Estados partes reconocen la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Esta parte es muy importante porque el Estado mexicano nunca ha dejado, aunque muchas veces se dice por ahí que no hay presupuesto, ¿verdad? Pero a través del INAH y del INVAL nunca han dejado de realizar estudios e investigaciones. Todo el tiempo están conservando, rehabilitando, investigando, protegiendo este tipo de patrimonio cultural. Y es muy importante su conservación. Y de igual forma, otro numeral importante que considero que es importante señalar, precisamente en nuestra ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, y que nos dice que el artículo 2 nos establece que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y de las zonas de monumentos. Si se dan cuenta, ya hay una trazabilidad jurídica en las convenciones internacionales, la Constitución y nuestra ley federal que tiene como ese objetivo la conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos. Y obviamente, derivado de ello, el artículo 27 dice que son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. O sea, hace esculturitas que encuentran, piezas arqueológicas, todos tienen esa denominación que son propiedad de la nación originalmente estos bienes. El día de mañana, mañana viernes, creo que sí, mañana viernes, si no me equivoco, o jueves, no, mañana es jueves. El día viernes se celebra un año más de esa lucha que hacen a través de materia internacional contra el tráfico ilícito y la comercialización ilícita de este tipo de cosas. Voy a participar en la Guardia Nacional en una conferencia muy importante sobre el tráfico o trasiego de este tipo de monumentos arqueológicos que son básicamente muebles. Todas las piezas que se venden se subastan a nivel internacional, que básicamente sucede mucho en Estados Unidos, y de lo cual la Secretaría se opone y hacemos todo un proceso administrativo y jurídico ante las instancias de las casas de subasta, relaciones exteriores. Es un trabajo pues muy importante en el cual estamos buscando recuperar esas piezas que están vendiendo, pero es muy complicado, ya están fuera del país. ¿Cómo las obtienen? Y todavía dicen con mucho encono y con mucho orgullo, no se ha demostrado que sean de una procedencia ilegítima. Pues ¿cómo las sacaron del país? ¿Quién se las dio? ¿Quién se las vendió? Y las venden, las subastan a nivel internacional. Y bueno, continúo con lo que estaba. El artículo 39 de esta ley refiere que la zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles o donde se presume su existencia, que el artículo 1, fracción 4 de la Ley de Apropiación establece como casa de utilidad pública la conservación de los lugares de belleza panorámica, lo que les acabo de mencionar, y reitero, los monumentos arqueológicos o históricos de las cosas que eran como característicamente notables de nuestra cultura nacional. Perdón que sea un poco incisivo,
pero si no dejamos esto claro, no vamos a poder comprender el ejemplo que les voy a poner. Y bueno, afortunadamente nuestra presidenta Clara Sheinbaum, en su Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio, estableció como un eje principal o rector de su gobierno el desarrollo con bienestar y humanismo, que tiene que los objetivos en el 2.5 garantizar el derecho a la cultura con enfoques de participación e inclusión, respetando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa, siendo una de las estrategias la número 2.53, reforzar la investigación, protección y preservación del patrimonio documental de la nación, así como el patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico y artístico. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, lo que les acabo de mencionar, de qué se entiende por la propiedad originaria de la nación, cuando es la propiedad privada y cuando es pública. Ya les mencioné el artículo 27. Y entramos a la materia. Vamos a entrar al dictamen legal para hacer el expediente, lo que llaman la carpeta o expediente de la parte de la utilidad pública. Y bueno, ya les mencioné el artículo 1 como parte de la ley para la fundamentación de este declaratorio de utilidad. Tenemos que comprobar la causa de utilidad pública, tenemos que identificar claramente la superficie y colindancias y titularidad de este inmueble. Me voy a ir deteniendo. Para poder integrar este expediente, es importante determinar por qué vamos a comprobar que un espacio territorial es de utilidad pública. Ya lo dijimos, porque tiene que cubrir ciertas características. Si es una zona arqueológica, una parte adherida a la zona arqueológica, por ejemplo, que Chichén Itzá, en uno de sus partes vectoriales, descubrieron en una esquinita que ahí también hay hay basamentos piramidales o hay una zona, un cementerio prehispánico o algo más, tenemos que acreditarlo con ciertos estudios. Y puede ser que esa zona o esa área no pertenezca a la zona declarada todavía jurídicamente y que ese predio, esa parte, sea de un particular o sea de un ejido o una comuna. Entonces tenemos que comprobar primero esa causa de utilidad pública, identificar la superficie de las condiciones a quién pertenece ese espacio de tierra o a quién pertenece ese predio. Resulta que desde que se crea el INA, al ir descubriendo zonas arqueológicas, pues saben que cuando fue la repartición de la tierra, pues se repartió todo. Y entonces fueron descubriendo zonas arqueológicas enterradas y con ese boom arqueológico, pues se declararon como parte de la nación esas zonas que en ese momento fueron encontradas. ¿Y qué fue pasando con los particulares? Ciertos particulares a través de los años se fueron apoderando de las tierras que de forma colindante tenían con la zona, pero quien tenía el poder o adquisitivo empezaba a comprar las demás tierras alrededor y se encontraban o veían que había cosas relacionadas con antropológicas, pues sabían que tenían un valor, o sea, hicieron una inversión, ¿no? Y bueno, eso pasa hasta estos días, con el ejemplo que les daré más adelante, se darán cuenta a qué me refiero. Después, vamos a hacer una evaluación técnica del bien de un valor histórico-cultural. Esta parte la hace técnicamente el INAH. Tiene peritos en la materia que va a establecer la época prehispánica a la que pertenece la zona con los registros antropológicos e históricos, de qué época provienen, a qué civilización pertenecían, toda esa parte que es muy, 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 muy de fondo. A esos estudios los hacen perfectamente en el INAH y vamos a saber a quién y quiénes pertenecieron, quiénes reinaban, si era una zona habitacional, si era una ceremonial, todo eso lo va a establecer el INAH a través de ese estudio. Y una vez que tengamos todos esos estudios, vamos a llegar a la integración del expediente completo, como nos pide la ley. ¿Cuál es el proceso administrativo para llevar a cabo esto? El INAH y el INVAL o el INAH y el INVAL van a iniciar esta solicitud ante la cabeza del sector que es cultura a través de esta unidad de asuntos jurídicos que va a hacer una revisión documental de cada uno de los elementos que les acabo de grosso modo explicar
y mencionar, y que más adelante en un ejemplo les daré de manera particular, y ver que esté debidamente integrada este expediente o carpeta. Y una vez que ya tengamos todo eso, vamos a pasar a solicitar una, un impacto regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las áreas que estén involucradas, vamos a ver si ese impacto está regulado o no está regulado a través de las áreas administrativas que se encuentran vinculados para esto. Pero ¿qué pasa? También, como sabemos que va a haber una declaratoria, en su caso vamos a expropiar ese pedazo de tierra, tenemos que solicitar una evaluación de impacto presupuestal. Y aquí no solamente incluye Hacienda, sino también diferentes áreas administrativas, principalmente la interna, la de Lina, para ver cuánto nos puede salir. Pero todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque va a haber una evaluación, una justipreciación que va a llevar a cabo el INDAVI. Una vez que ya tengamos todos estos documentos, la unidad de asuntos jurídicos va a continuar con su integración y va a hacer una evaluación integral de toda la documentación. Y entonces vamos a pedir el presupuesto necesario para poder afrontar este gasto, porque tenemos que resarcir el daño de la tierra que se va a declarar como utilidad pública y vamos a jalar hacia el Estado. Y esta unidad de asuntos jurídicos, cuando ya tenga todo el dictamen, los presupuestarios, los de impacto regulatorio, las opiniones técnicas y jurídicas del INA y los estudios necesarios, así como los planos y todo lo que acabamos de mencionar, vamos a ir a la Consejería Jurídica y decir, ya tengo mi expediente, ya estoy en actitud de poder hacer una declaratoria de utilidad pública. Se pone a consideración de la presidencia y la presidencia pues va a dar su bobo para que nosotros llegamos a cabo la primera publicación de la declaratoria de utilidad pública en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, de manera particular, el inicio de esta carpeta o todo este expediente, pues vamos a señalar en esta declaratoria cuál es el objetivo de la declaratoria, cuáles son los antecedentes históricos de la zona a declarar, la localización geográfica, mapa, plano y ubicación debidamente delimitado. En la actualidad, pues ya está por unos sistemas de internet y de ¿cómo se llaman los que están arriba en el espacio? Pueden detectar y medir precisamente de forma Geolocalización. geolocalización y georreferenciada la ubicación y medidas lo más que se pueda acercarse a la realidad o a lo materialmente posible, pero no son tan exactos. No son tan exactos porque tenemos ya la experiencia de que puedes hacer una localización georreferenciada y medir a través de estas señales de satelitales, pero no es como llegar con tu topógrafo y medir a la antigüita, de verdad. Y la verdad es que la tecnología nos ha alcanzado y nos ha superado muchas cosas, pero en esta ocasión la ingeniería es la ingeniería y las medidas son claras y precisas en el territorio. Ahorita les voy a platicar las experiencias respecto de ese tema. El proyecto de decreto con y fuentes documentales que vamos a publicar, las fuentes documentales de estas señaladas en el proyecto de decreto. ¿Por qué? ¿Por qué fuentes documentales? Porque hay mucha investigación ya al respecto, tanto nacional como internacional, que nos van a dar una fuente documental de qué civilización se desarrolló, quiénes sean los dioses, quiénes sean los principales exponentes de esa civilización, en qué año se desarrolló, que todos esos temas técnicos van a estar citados en esa fuente documental. ¿Y qué vamos a hacer? A iniciar el procedimiento de la declaratoria con el procedimiento que les acabo de mencionar. Entonces aquí ya vamos a llevar a cabo la revisión del expediente que tenga toda la información con la documentación acompañada. Vamos a solicitar a la CONAMER, que ya desapareció la CONAMER, ahora se llama la Agencia de Transformación Digital, que va a llevar a cabo, nos va a ayudar a hacer este dictamen de la mejora regulatoria. Y ya cuando tengamos las evaluaciones, tanto de impacto presupuestario que va a emitirnos la DGA, en este caso también el INA, y si llega a estar involucrada alguna otra área, para decir cuál es el impacto presupuestario que va a tener este trabajo, vamos a integrarlos todos y los vamos a tener que mandar
a la Secretaría de Hacienda para que nos dé el impacto de ellos. Que esa es la evaluación integral que nos va a hacer la Secretaría de Hacienda. Y a la par vamos a recabar el refrendo de la Secretaría de Cultura o de las que ya se encuentren participando en la declaratoria. En este caso que les voy a mencionar, por qué menciono La Paz se recaba el refrendo de la Secretaría de Cultura y de las secretarías que se encuentren participando en dicha declaratoria? Porque hay casos como el del Tren Maya, donde se expropiaron ciertos terrenos o tierras en los cuales se tendrían que recabar los recursos de las secretarías participantes. Pero cuando es el INA, cuando es la Secretaría de Cultura, no requiere de ningún refrendo, solamente emiten la declaratoria directamente a la Secretaría de Cultura, porque es directamente quien va a llevar aquí al cabo el procedimiento. En el caso de Fonatur, que llevaba a cabo el Tren Maya, que fue después el Ejército, pues participan otras dependencias que tienen otros fines, comunicaciones y transportes, entonces hay que avalarlo a través de su refrendo. La Unidad de Asuntos Jurídicos remite toda la documentación a la Consejería Jurídica para someterla a consideración de la Presidencia y procedemos a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Aquí intervienen estas áreas. La Secretaría de Cultura como el órgano sector de cabeza del sector, el INA, el INVA con las opiniones técnicas dependiendo que se esté desarrollando, el INDAVE, muy importante, lleva a cabo un avalúo. Y este avalúo para los abogados que postulan o que quieran llevar este tipo de cosas es muy importante. El INDAVEN se ha vuelto, por lo que he estudiado y mi experiencia, un área técnica de asistencia tanto jurídica como valatoria con ingeniería y arquitectura, que sí, ya se rige a través de normas internacionales y de muy alto nivel. Yo conozco de algunos asuntos que el INDAVEN ha litigado por cuando han emitido análisis valatorios, que por el hecho de estar bajo reglas de carácter internacional, no los han perdido, los han ganado en las impugnaciones que les han hecho. El hecho de estar a un alto nivel les permite emitir dictámenes apegados a las normas internacionales, que están bien hechos, bien fundados y bien fundamentados, y no les han podido tumbar ningún dictamen de utilidad pública respecto de los avalúos. La Secretaría de Hacienda, obviamente, por el impacto presupuestario, el registro público de la propiedad. Aquí hay dos tipos de registros. Hay un registro público que es el histórico y antropológico que lo lleva el INA. Ustedes dirán, ¿por qué el INA? Pues porque es el área especializada. Digamos, también hay un registro público de la propiedad federal que la lleva el INDAVI. Y hay un registro público de la propiedad y el comercio que son otro tipo de registros. Pero aquí sí existe un registro público de la propiedad de las instalaciones o propiedades de antropología. Y cuando participamos varias áreas, pues tenemos que coordinarnos para poder trabajar y aprobar el expediente. La mayor responsabilidad recae en la Secretaría de Cultura, en este caso en su servidor, porque yo tengo que analizar, bueno, mi equipo y su servidor, tenemos que analizar documento por documento y les regresamos documentos cuando no están bien elaborados. Aunque ellos son técnicos, también se equivocan, pues es normal. Y bueno, vamos a entrar a un ejemplo. Este es el caso práctico de que les quiero platicar que estamos llevando a cabo. Y les voy a decir algo. Yo sé que me están grabando, pero no vayan a ponerlo, no lo vayan a hacer público. Me parece No, no, sorprendente. Me no, parece no. ¿Quiere que borremos esta parte? no, la guardamos, después la La, publicamos. la guardamos, claro. Gracias. Eh, Me parece sorprendente que en una zona arqueológica que en algún momento fue declarada de utilidad pública, que es muy importante, que se llama Cañada de la Virgen, no hayan pensado o se hayan figurado en ese momento por dónde tenían que entrar las personas que quieran ingresar a la zona arqueológica. Ustedes dirán, pues es obvio, pues sí es obvio, pero no lo hicieron. Y entonces no hay cómo entrar a la zona arqueológica. O la zona por donde quieren entrar es de difícil acceso.
Y entonces, hábilmente, alguien que se puso muy vivo o se pasó de vivo, pues adquirió las tierras aledañas y él es la dueña o esa persona es dueño o dueña de esa parte por donde se puede acceder de fácil o donde se puede hacer un fácil acceso a la zona para poder conocer la zona arqueológica y el museo de sitio. Pues este problema no sucede no solamente en este asunto, sucede en varios lugares, ¿no? Y cada vez van descubriendo más zonas arqueológicas y va a seguir sucediendo. Pero este en particular, junto con otros, tienen la hipótesis de que fueron declarados en algún momento su parte adyacente o de amortiguamiento a la zona arqueológica, pero no pensaron en las zonas de cómo van a entrar a esta zona arqueológica. Y esa zona por donde pueden entrar, pues pertenecen a un privado. Entonces, ese privado lo vamos a privar de un pedazo de tierra para que la gente que tenga derecho al acceso a la cultura pueda entrar a este asentamiento para que lo conozca y tenga este disfrute, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poquito de Cañada de la Virgen. Este asunto de Cañada de la Virgen se trata de 700, ahí dicen las hectáreas. Estamos fundando los artículos 22 y 27 de la LEFA, de Monumentos y Zonas Arqueológicas, y el propósito de esta declaratoria de utilidad pública es la investigación, protección, conservación y restauración. ¿Recuerdan que hace rato les mencionaba constantemente los fundamentos de llevar a cabo esto? Este propósito es la sustancia, la naturaleza de la utilidad pública. Al desarrollar estos conceptos, nos va a dar automáticamente nuestra declaratoria de utilidad pública, que es públicamente reconocida. Bueno, en, en el 19 de septiembre de 2022, Cañada de la Virgen se declaró como zona de monumentos arqueológicos. Se encuentra ubicada en San Miguel Allende, en Guanajuato, y tiene como propósito el INAH y la Secretaría de Cultura proteger, conservar, restaurar e investigar el patrimonio cultural localizado en esa zona, así como promover programas educativos y divulgación que estimulen entre la población el conocimiento, el estudio, el respeto y aprecio del patrimonio cultural de monumentos arqueológicos. Esta zona se ha vuelto de mucha investigación, tanto así que se desprende que viene de un asentamiento prehispánico otomí de origen ñañú, y se considera que esos habitantes antiguamente la construyeron a partir de una contemplación de una ruta hacia el sol, de tal manera que sus templos presentan una alineación simétrica con los astros, característica que hace una ciudad única entre los centros ceremoniales mesoamericanos y que se vinculaba a la vida de grupos de agricultores que se dedicaban a la recolección y la cacería en las regiones semidesérticas aledañas e intercambios con otras regiones mesoamericanas con objetos utilizados rituales. Ahí se han encontrado cosas de Veracruz, inclusive cosas mayas, que bueno, no soy tan experto en el tema, no me acuerdo cómo se llaman las piezas o las características que han encontrado, pero tenían un vínculo con otras comunidades de nuestro país. Y bueno, al tener toda esta información, allá me pasé, aquí sí, qué bueno. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues obviamente ya tenemos un proyecto de utilidad pública, ya justificamos la causa de utilidad pública, ya tenemos un dictamen técnico de necesidad de adquisición del bien inmueble. Ese dictamen técnico, pues obviamente nos va a generar línea, como parte de lo que les acabo de decir, pero lo van a explicar de una forma tan profunda, con bases documentales y de investigación que han generado, pues no solamente investigadores o antropólogos mexicanos y también internacionales. Y vamos a llegar a una parte muy importante que es el dictamen arqueológico, donde expertos van a decirnos todas las características y de esta zona arqueológica que vamos a proteger. Pero decidirás, ya está protegida, ya está declarada, sí, pero no tenemos acceso. Entonces, para tener acceso a la cultura, necesitamos tener el acceso peatonal donde la gente pueda tener y conocer este lugar, que al momento, pues no es posible. Y bueno, como parte también de las obligaciones, el plan de manejo de la zona arqueológica, que también la desarrolla Lina, y un plano topográfico de la utilidad pública.
Todo esto es cómo se integra el expediente de declaratoria de utilidades, muy importante. La declaratoria de zona de monumentos arqueológicos de la Cañada de la Virgen, el dictamen de la CONAVER que ya desapareció, que les acabo de mencionar, el avalúo del INDAVI. Esto es muy importante. Tip. El tip muy más importante de esto es para los que en su momento se especialicen en esta materia es la forma y términos en que se emite el dictamen. Muchos dictámenes que emite el INDAVI van orientados a muchas cosas, pero prácticamente a dos. Uno, para términos indemnizatorios, porque obviamente vas a llevar a cabo la apropiación de la tierra, y otro dictamen que va enfocado a alguna negociación de compra-venta. En algún momento lo que se busca con los dueños de la tierra es comprarles la tierra para efectos de no llegar al punto de declarar la utilidad y poder llegarnos a la tierra y poder hacer el trabajo que se requiere en línea. Pero cuando ya ven eso, los particulares, pues ven el signo de pesos. Y entonces, si la tierra costaba 1 millón, ahora cuesta 36 millones de pesos. Como no podemos darles lo que ellos quieren, pues desafortunadamente no hay una negociación o habiéndolas son ventajosos, pues vamos a tener que llegar a pedirle al INDAVIN que nos emita un dictamen técnico, valuatorio, de justipreciación de cuánto vale la tierra. Y para que haga eso el INDAVIN tiene que ver temas prediales, cómo se encuentra, qué tipo de tierra es, si es ejidal, si es propiedad privada, todo eso que tiene a la zona aledaña, sin contar la riqueza de la zona arqueológica. Y pues muchas veces son tierras que no hay nada, o sea, son tierras que no valen mucho dinero, pero como ya vieron ahí una mitad de hora los propietarios, pues piden mucho dinero. Entonces, el INDAVIN va a emitir un dictamen, el cual va a evaluar pues a un costo muy abajo, porque eso es en términos indemnizatorios, para poder en su caso emitir una declaratoria de utilidad pública y que la presidenta, que es la facultada, en este caso, pues emita en el diario oficial de la Federación, pues que pasa a ser propiedad de la nación esa zona. Y sus términos evaluatorios, pues salen muy abajo de lo que se les ofrecía para efectos de negociar una compra-venta. Ojo con eso, porque hay muchos abogados que pues quieren más dinero, pero como no conocen el procedimiento, lejos de negociar y de favorecer al cliente, pues ya cuando les llega la iniciación por declaratoria, ya no vale la tierra lo mismo, ¿vale? Y bueno, la evaluación de impacto presupuestario para saber cuánto vamos a invertir en este asunto que tiene que ver con el avalúo del INDAVIN, la ficha de registro de la zona de monumentos arqueológicos, la documentación legal del registro propio de la propiedad que sea del Estado, allí mismo, investigaciones que hay un libro que se llama Callao de la Virgen, estamos fundándonos en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, el diario número 10, legislatura tal de fecha tal, de 72, cuando fue descubierta la zona arqueológica, se decretó que era una zona de cuidados antropológicos. Hay una tesis de Asamblea Policial de la Federación, que ahorita se las voy a mencionar. Los convenios internacionales en los cuales están por los derechos culturales de todos los mexicanos, y en su caso un proyecto de inversión de cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el Estado proyecta en su presupuesto, en su plan nacional de desarrollo, las zonas que van a afectar para poder indemnizar a las personas por los términos expropiatorios. Entonces, haces una inversión en cartera para que cuentes con ese recurso. Luego, ya tenemos hasta ahí integrada la carpeta y vamos a proceder a publicar en el diario oficial de la Federación nuestra declaratoria de utilidad pública, con base en todo esto que les acabamos de mencionar, bueno, que yo les acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones éticas y derechos culturales? Pues ya platicamos que es una potestad estatal única el poder que el Estado tenga para poder quitarte la tierra que en algún momento te la derivo. Es la única facultad que tiene debidamente fundado el Estado, junto con otras, ¿verdad? Para poder quitarte las tierras.
a través de una declaratoria de utilidad pública y con indemnización. No es gratis, es a través de una indemnización. Luego, el patrimonio cultural es un derecho humano colectivo y no solamente es de los mexicanos, que es originalmente, ¿no? Pero pues ya es un patrimonio cultural que es universal. Todos tenemos derecho a conocer la cultura del mundo. Entonces, pues está sustentado en todo eso. Nuestra obligación como Estado mexicano es proteger, conservar y transmitirlo a las futuras generaciones. El objetivo de estas declaratorias de utilidad pública no es otra cosa más que el Estado mexicano conserve, proteja, investigue, haga más descubrimientos. ¿Para qué? Para que nuestras futuras generaciones pues tengan acceso a este conocimiento y sigan descubriendo cosas, sigan descubriendo cosas. Es muy valiosas. Desafortunadamente las personas que llegan a tener en sus propiedades este tipo de restos prehispánicos, vasijas, llámesele como se llame, que descubren, no hacen participa al Estado y venden esas piezas y se comercializan en todo el mundo, lo cual pues es ilegal. Y entonces, pues con el objeto de proteger todo eso, el Estado, a través de este tipo de acciones, pues nos allegamos de estos predios para efectos de que podamos dar el gozo a nuestras futuras generaciones del conocimiento de nuestras anteriores generaciones prehispánicas. Y con esto estaremos integrando el expediente y la publicación de esta declaratoria de utilidad pública en el diario oficial de la Federación. Como les mencioné hace rato, la ley de expropiación nos establece el procedimiento. Entonces, ya tengo el expediente, ya publiqué la primera vez en el diario oficial de la Federación. Dice la ley que entre los 5 días siguientes voy a volver a publicar una segunda ocasión en el diario oficial de la Federación. Y en ese inter también tengo que publicar en la zona que está afectada en la localidad, en su periódico oficial, también la declaratoria. Ya lo hice, ya llegué a la segunda publicación y acto seguido, en esos 5 días, yo tengo que ir a notificar de forma personal a la persona afectada este procedimiento. Ahí inicia el proceso. Y ahí le voy a dejar porque eso viene en la segunda parte, que ahí nos vamos a poder pelear y va a ser un tema también de debate para los que quieran debatir en ese punto. Y termino esta pequeña charla con esta conclusión que me parece muy importante. Históricamente el Estado mexicano ha venido realizando diversas acciones en materia legal y arqueológica, con lo cual lleva más de un siglo protegiendo el patrimonio arqueológico de la nación, tal y como quedó establecido en una tesis del Seminario Judicial de la Federación en la página 458 de la primera sala, que señala los antecedentes de protección al citado patrimonio arqueológico. Y dice: la ley sobre monumentos arqueológicos del 11 de mayo de 1897, imagínense, que declara que son propiedad de la nación todos los monumentos arqueológicos existentes en el territorio mexicano, prohibiendo la explotación, remoción y restauración de ellos sin licencia expresa del Ejecutivo de la Unión, y para los efectos de esa ley se reputan monumentos arqueológicos las ruinas de ciudades, las casas grandes o habitaciones troglodíticas, las fortificaciones, los palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones, y en general los edificios que, bajo cualquier aspecto, sean interesantes para el estudio de la civilización e historia de los antiguos pobladores de México. La declaratoria de utilidad pública es una herramienta de preservación cultural y jurídica. Su correcta elaboración evita conflictos legales y asegura la legitimidad del proceso. En cumplimiento estricto de la ley de expropiación y de la ley federal de zonas arqueológicas, antropológicas e históricas, garantiza transparencia y protección del patrimonio nacional. Y bueno, con esto daría por culminada esta pequeña charla. Creo que me aventé como una hora y espero que lo medí más o menos de una hora, y ya estaríamos nada más sujetos a contarles cómo se lleva a cabo el procedimiento de la notificación y la parte de un procedimiento seguido como en forma pequeña de juicio, que es un litigio entre la autoridad y el particular afectado antes de llegar a la declaratoria de expropiación que firma la presidenta.
Y bueno, estaría abierto a si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues, o una duda, pues aquí ampliamos más las dudas, ¿verdad? Porque también tengo ciertas dudas. Pero bueno, adelante, maestra Muchis- presidenta. Muchísimas gracias, querido José Luis Javier Reyes Cabrera. Ha sido una delicia escucharte platicar, escucharte compartirnos esta información que nos has dado. Fíjate que yo, la verdad es que no tenía, hasta antes de esta plática, no tenía conocimiento la importancia de los vestigios arqueológicos de un país que prácticamente pues es su historia, su identidad. Yo quisiera preguntarte si sabes en México cuál es el universo de vestigios arqueológicos. ¿Tenemos algún registro de cuántos sitios arqueológicos están al menos identificados? Yo sé que registrados y bajo el resguardo del INAH, pues puede ser que están en un proceso, pero ¿sabemos cuántos sitios arqueológicos tiene México? Sonido, maestro. Está apagado, maestro. ¿Ahí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí, hay una clasificación en los que ya han sido descubiertos y que están bajo el cuidado del INAH, aquellos que están como semidescubiertos, están en investigación, y aquellos que tienen posiblemente que descubrirse. O sea, ahí están detectados. No tengo el dato de cuántos son, pero me lo debo de tarea. Con gusto se los doy en la siguiente sesión. La estadística de las zonas arqueológicas, ¿les parece? Claro. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí tenemos una pregunta, una intervención de viva voz que quiere hacer mi querido Agustín Bautista de la sección de Oaxaca. Adelante, maestro, por favor. Maestro José Luis, qué gusto saludarlo. En primer lugar, qué gusto volverlo a ver por estos medios tecnológicos. Primero felicitarlo, que digo, sin duda es conocedor del tema, ¿no? Es indispensable para poder dar este tipo de pláticas, el conocer perfectamente todo el caminito que hay que seguir. Y mi pregunta es respecto, regionalizando un poquito el tema. Como usted sabe, Oaxaca es un estado pluricultural, tenemos catalogadas 16 etnias que a su vez tienen una ramificación tremenda, ¿no? De variantes en cuanto a lenguas y lógicamente en cuanto a cultura. En Oaxaca, pues ha habido asentamientos en los que se pueden encontrar estos vestigios arqueológicos, algunas ruinas y lugares que están catalogados y que sin duda, pues, tienen el reconocimiento como Mitla, Montalbán, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro del universo de los municipios que componen el estado de Oaxaca, que son 570, y dentro de las 8 regiones que tenemos en el estado, existen muchos asentamientos arqueológicos, por llamarlo de alguna manera, que aún no han sido, ¿cómo le podemos decir?, explotados, ¿no? En el caso de un servidor, pues trabajo con algunas autoridades municipales, sobre todo sistemas normativos, es decir, de usos y costumbres, y son asentamientos pequeños. Estamos hablando de que existen en Oaxaca municipios muy, muy pequeños de menos de 1,000 habitantes. Sin embargo, su extensión territorial pues es amplia y dentro de esa extensión territorial pues existen vestigios, existen ruinas, existen algunos lugares que necesariamente podrían ser catalogados, ¿no? Sin embargo, las autoridades municipales o las representaciones de esos asentamientos o de estas poblaciones, pues únicamente como que lo conservan. En algunos municipios han hecho hasta una especie de un museo, un pequeño museo ahí comunitario, ¿no?
y se exhiben algunas piezas. Sin embargo, estas piezas pues, no están catalogadas, no sabemos si efectivamente tienen ese cierto, no sé, tiempo en años o si son parte de la cultura que se va manejando recientemente, que a final de cuentas, pues también se trabaja con barro, también se trabaja con otro tipo de situación. En ese caso, maestro, la pregunta en particular sería, las autoridades municipales que tienen bajo su resguardo, por llamarlo así, entre comillas, este tipo de museos comunitarios que no están catalogados o que no están bajo esta descripción que hizo usted, ¿cómo tendrían que hacer este procedimiento? Esa sería Sí, mi pregunta. excelente pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, sí me escuchan y sí me escuchan. Esa es una Sí, excelente pregunta, maestro. Fíjese que acaba de echar a andar mi mente así muy rápidamente. Eh, yo considero, por la experiencia que tengo en el sector público y por también lo que he vivido con el tema del INAH, que la mayor parte de los bienes que integran ese museo comunitario sí puedan estar registrados por el INAH. Puede ser que sí, será cosa de analizarlo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. En Iztapalapa, cuando estuve trabajando allá en Cultura, teníamos un museo comunitario y las piezas que se exhibían, que fueron encontradas en la zona, fueron encontradas igual por los pobladores, pero fueron intervenidas por el INAH. Y el INAH hace un inventario, las registra y se las apropia y después te las devuelve a través de un convenio para que las exhibas, pero todo bajo el control del INAH. ¿Que se las llegan a robar? Sí, sí, se las llegan a robar. Pero si hay un procedimiento para que ustedes a través de un oficio hagan del conocimiento al INAH que tienen estas piezas y el INAH manda a investigadores, las registran, puede ser que se las lleguen a llevar en lo que las registran, pero después se las devuelven a través de un convenio con esos museos comunitarios que son municipales. Sucede algo muy importante y que da pena decirlo. El presupuesto no alcanza para que pongamos un policía en cada zona arqueológica que se descubre o que haya vestigios, pero llega a haber ciertas coordinaciones con las entidades o los municipios para efectos de que haya una protección a ese patrimonio, cuando es posible, pero no siempre es posible. Hay gente que sí le interesa su patrimonio y llegan a poner ciertas bardas o alambrón para que no pueda pasar la gente. Pero cuando llega a suceder eso, mucha gente por la rapiña encuentran algo y se lo quedan, digo, lo comercializan. Pero cuando hay gente que tiene ese rasgo de cuidar su cultura, sus orígenes, hacen lo que usted menciona, museos comunitarios. Y esos museos comunitarios no solo se nutren de la información de las piezas que les da que ustedes descubren, sino que el INAH les hace intercambios y les manda piezas para que las puedan exhibir. Pero te piden ciertos requisitos, que haya cierta seguridad, ¿no? Ciertas cámaras, para que esté resguardado ese patrimonio debidamente. Pero sí se hacen convenios con esas instituciones, maestro, para efectos de que estén regulados, sepan de qué, de la explicación técnica de qué civilización viene, de qué etapa, de proclásico, preclásico, de qué época, dónde fueron descubiertos, si se hacen fichas técnicas y la explicación museográfica respectiva para que se entienda de qué se trata. Si lo hacen, es constante, sí, también, y el acercamiento es con el INAH sin problema. Y si gusta, yo lo puedo ayudar con lo que Gracias. Nada necesite. más como complemento a la pregunta, ahora sería, este, bueno, pusimos museo comunitario cuando en realidad es un espacio dentro del mismo palacio que no tiene ninguna situación así como propiamente como un museo, pues, ¿no? Y la descripción que existen de algunas piezas, pues es únicamente a lo mejor el trabajo que hace a algún docente de la misma comunidad con los estudiantes y tratan de dar una descripción, ¿no? No técnica quizá, pero pues sí más común, ¿no? Ahí en la comunidad. Ahora, si estas autoridades decidieran hacer esta situación de ir, registrar o, ¿cómo le podemos comunicar esto al INAH? Hay la posibilidad de que el INAH, por lo menos, entiendo la parte de que no hay el presupuesto suficiente para el tema del resguardo o para tener
quizá la construcción o la edificación de un museo como tal, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, pues podría ayudarles bastante en esa parte que usted dice que sí, para la descripción técnica de cada pieza o de lo que se haya descubierto, pero cree o considera o tiene usted conocimiento de que si existe el apoyo para las autoridades municipales que puedan hacer para poder obtener por lo menos como unos muebles de exhibición, algo que proteja un poquito más las piezas, ya que estas actualmente pues se encuentran así a la intemperie, Expuestas. simplemente en una mesa, expuestas, sí, simplemente en una mesa, pues, ¿no? Y sí, efectivamente, digo, con el riesgo de que cualquier persona que tenga un poquito más de conocimiento visite estas comunidades y pues se las lleve. Ok, mira, seguramente sí habrá algo, seguramente los podrían apoyar con algo. En cada estado hay un director regional del INAH y ese director regional del INAH se encarga de eso. En Oaxaca hay un director regional que ahorita, creo que el que acaban de nombrar mi jefa como director general del INAH, él era director regional de Oaxaca y entonces ese director tiene esa obligación de cada que es llamado por las comunidades, él se apersona o esa persona se apersona del espacio, hace una investigación, lleva antropólogos, lleva investigadores, ingenieros, arquitectos y revisan las piezas. Entonces te piden ciertos requisitos, pero si se apersonan, si llegan a ir con ustedes y les dicen, no, pues esta pieza es de tal, 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 y que se ayudan a hacer la parte museográfica, porque es la del deber de Lina. Si lo hacen, de dotarte de mobiliario, puede ser que sí lo haya, que te lo donen o te lo doten si es que lo tienen, y si no, se busca a alguien que patrocine, que ayude a esta parte. Pero sí, sí, sí es posible, ¿eh? Sí es posible. Lo importante es que este patrimonio cultural que tiene este municipio, pues sea del conocimiento de la institución para que puedan ellos también tener conocimiento y puedan hacer el estudio y la investigación necesaria para ver de dónde viene eso y dónde lo encontraron y todo eso rollo. Todo eso es parte de la investigación técnica que hace Lina. Pero, pues sí, seguramente por ahí tendrán algún mobiliario que les puedan proporcionar. También depende las, ¿cómo se llama? De qué tamaño sean las piezas, porque hay unas que pueden ir montadas, es que tiene que ver un trabajo museográfico, que ellos también te lo hacen, y te dicen, eso tiene que ser así, y ya el municipio tendrá que hacer el gasto en cómo lo quiera exponer, pero tampoco es tan caro, ¿eh? Entonces, sí, y vemos cómo ayudamos, porque luego muchas instituciones ya no ocupan cierta estructura o cierto mobiliario que los echan a la basura o los tienen ahí arrumbados. Se buscan donaciones y se les manda. Pues muchas gracias, maestro. Otra vez felicidades. No, hombre, nada. Muchas gracias, querido José Luis. Y ya nada más me surgió una duda de la pregunta que nos hizo nuestro querido Agustín Bautista. ¿Qué sucedería en caso de que no se reporten, digamos, estos museos comunitarios o estas estancias comunitarias donde tienen vestigios arqueológicos? ¿Habría alguna sanción para ellos por no reportar a Lina? Buena pregunta. Pues mientras no estén comercializando las piezas, yo creo que no, ¿verdad? Pero eh, yo considero, no me ha tocado ver algo así, pero por obligación, y ante el desconocimiento de lo que dice la ley que les acabo de recitar, pues es obligación de todos hacer del conocimiento de Lina, pues que existen ciertas piezas arqueológicas que deben ser catalogadas por ellos. Pero es que encierran una historia muy importante esas piezas. Esa región encierra una historia muy importante que es importante descubrirla. Y así como descubrirla, pues exhibirla en ese municipio a través de un museo, tal vez no de sitio, pero sí comunitario, donde conozcan sus raíces. Entonces, pues obviamente no van a sancionar porque no tiene conocimiento el INAH, ¿no? Pero si el INAH llega a tener conocimiento que por eso el maestro Agustín tiene en su casa 4 o 5 piedras arqueológicas, pues le va a llegar a la Fiscalía General de la República, ¿va? Y le va a tocar la puerta de saber, pásale para acá, échalas para acá, porque son del gobierno
del federal. Entonces ahí sí vas a tener un problema, un problemón, ¿no? Porque más que sean cuantificables las piezas en un costo monetario, pues tiene un valor histórico que no está cuantificable. Pero mientras no se cometa un delito, creo que no habría problema, pero sí estamos todos obligados a reportarlo al INAH o al Estado para efectos de su protección. Lo que va a hacer el INAH es proteger e investigar sobre las piezas, no una investigación ministerial, salvo que se roben las piezas, ¿no? O cuando vino un cuate de los chocolates que se metió aparentemente a una pirámide, que hizo todo un show que no fue tan cierto, ¿verdad? Pero que sí invadió una parte y pues tuvo que indemnizar al Estado por ese tipo de cosas. Por ahí el maestro Juan Manuel tiene una pregunta. Sí, el maestro Juan Manuel tiene una pregunta. Disculpe, maestro Juan Manuel. No, no Adelante, hay por favor. cuidado. Buenas noches de nuevo a todos y muchas gracias. Y primero que nada, una felicitación, maestro José Luis. De verdad, muy, muy, muy interesante. Me quedo boquiabierto con tantas cosas que tal vez a lo mejor no las desconozcamos del todo, pero lo poco que conocíamos o en lo personal, lo poco que conozco pues sí me sorprende y me admira todo lo que hay detrás de, ¿no? Por conocer, por investigar, por analizar, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasando a mi inquietud, a mi pregunta, partiría yo del hecho de lograr o de que nos pudieras, a lo mejor en la siguiente entrega, nos pudieras explicar la diferencia entre lo que se le puede considerar como un monumento histórico con un valor histórico y un monumento arqueológico. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ciertamente Oaxaca, a nivel república y no se diga a nivel mundial, está reconocido plenamente como una entidad no solo turística, sino eminentemente cultural. En ese sentido, y nada más por vía de ejemplo, ahorita se me ocurre pensar en lo que se le conoce como el polígono de la zona arqueológica de Monte Albán, ah, que a últimas fechas, a últimos años, se han estado encontrando nuevos vestigios que incluso están ya dentro de lo que es la mancha urbana. Ajá. Pero a la vez también la mancha urbana ya ha estado abarcando muy discretamente y de alguna u otra forma con conocimiento y consentimiento de la autoridad esas zonas. Entonces, de ahí también ya se empiezan a dar, ahora sí que ahí entra, digamos, en lo que es la materia que yo manejo, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema propiamente, me genera ahí esa inquietud de que qué pasaría o qué pasa para el supuesto de que alguien denuncie la existencia de ciertos vestigios en zonas que en un momento dado ya cuentan con un propietario propiamente o legalmente hablando y para llevar a cabo esta declaratoria que es materia que nos ocupa ahorita, para efectos de poder llevarla a cabo, habría que no solo tener el dictamen por parte del INAH, sino que también tendría que ser una cuestión multidisciplinaria e interinstitucional, ¿no? Para poder definir de una manera más clara, más concreta, a quién le correspondería por competencia conocer en un momento dado y por el otro lado también cuáles serían los cauces legales para poder en un momento dado lograr la recuperación de esos espacios, pero también qué pasaría si resulta que esos espacios en un momento dado incluso ya hasta están construidos, vamos, ¿no? Es decir, los terrenos en donde se encuentran esos vestigios, pues simple y sencillamente ya quedaron debajo de construcciones recientes, ¿no? En concreto, esa sería mi pregunta, maestro. Muy bien, también felicitarlo porque es una pregunta muy interesante. Fíjese, le voy a comentar y seguramente ustedes tienen conocimiento de este tipo de asuntos por los medios, ¿no? Es un procedimiento diferente al que estamos viendo.
Por ejemplo, ustedes que son de Oaxaca, obviamente conocen su zona protegida, culturalmente protegida, está catalogada. Y el INAH tiene una delimitación geográfica respecto de cuál es la zona que está protegida o catalogada. Y sabemos que nadie puede alterar fachadas, la parte de adentro del inmueble, que está catalogado como artístico o histórico. Casi todos los edificios que son históricos, pertenecen, una gran parte pertenecen al Estado y tienen oficinas públicas, una gran parte, pero no todo. Iglesias, edificios muy viejos que tienen un interés histórico, no pueden ser modificados. Si tú requieres modificar, ahí es donde viene la protección. Tienes que pedir un permiso al INAH o al INVA, depende de qué se trate. Y entonces cuando vas a hacer la construcción, la remodelación, te van a autorizar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si rascas, va a estar alguien del INAH ahí. Y si encuentran algo, te van a parar la obra. Y entonces van a tener que entrar ellos a rascar y a ver qué encontraron. Ese es el procedimiento. Se lo voy a decir detalladamente en la siguiente plática, que es un tema diferente a lo que estamos viendo. Pero ¿qué sucede? Detienen la obra. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hace no mucho, en un hotel que estaban remodelando, rascaron y encontraron vestigios piramidales, exactamente en el primer cuadro de la zona del centro. Detuvieron la obra, entraron los de Lina, rascaron y encontraron basamentos piramidales. Se hizo un convenio con el hotel, hicieron ventanas, hay unas ventanas o cristales que ponen antropológicas, que les llaman, arqueológicas, ventanas arqueológicas, y puedes observar los vestigios. Y todo lo que encontraron se los llevó Lina. Pero estuvo parada la obra como un año en lo que terminan de hacer las investigaciones. Si no cumples con eso, es un delito federal, como les acabo de decir, todas las leyes son federales y son sanciones muy fuertes. Hay una fiscalía especial en la cual yo llevo varias carpetas de investigación por varios delitos que han cometido de ese tenor, porque intervinieron edificios históricos. El mismo estado, puede ser el municipio, el mismo gobierno del estado, el mismo gobierno federal, en tiempos de la gente que no me quiero recordar, que me da tristeza, pidieron la intervención de ciertos edificios y dañaron un edificio histórico muy importante de la Ciudad de México. Tuvimos que iniciar una carpeta porque dañaron la estructura de ese edificio. Es un edificio bellísimo, que si por ahí se llama el Marqués del Apartado. No puedo darles más datos porque está en sigilo la investigación, pero son 16 contratos que dieron. Imagínense, maestro. Y todos para rehabilitar supuestamente el edificio lo dañaron. Tuvo que entrar el Qué INAH. aberración, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo que entrar el INAH para rehabilitar y componer lo que descompusieron. Pero allí hubo un tema de corrupción, fue en tiempos de Peña Nieto. Pero unos temas de corrupción muy grandes. Y entonces, pues ya la fiscalía tiene conocimiento y va a dar con esas personas que dañaron el edificio. Porque se daban autorizaciones para construir. O sea, la corrupción que usted menciona, con el cual no está no debe de ser. Después vienen las consecuencias. Claro. Afortunadamente, se rescató el edificio, es de la Secretaría de Cultura, y estamos trabajando para que se haga un museo, que también es muy importante. Pero ese es, Fiscalía General de la República, no pueden tocar la zona que está protegida, tienen que tener permisos y autorizaciones del INBA o LIMBAL, dependiendo de qué quieran hacer. Esas son las provisiones, ese es el procedimiento. Si tú llegas y lo haces, te llega Lina o LIMBA y te ponen un sello de ese tamaño, pues aguanta. Y no puedes entrar. Si lo rompes, te toca bote. Y tienes que ir a arreglarlo a la instancia. Básicamente esa sería la respuesta, maestro. Ah, gracias. Muchas gracias, querido José Luis. Ahora, si me permites, quiero dar el uso de la voz a nuestra querida doctora Elvira Morales. Adelante, maestra, por favor, encienda su micrófono. Gracias. Quito la manita de una vez y no luego se me olvida. Sí, Hola, maestra. buenas noches a todos. Antes que nada, felicidades, maestro José Luis, muy buena, ponencia y de algo que no manejamos mucho, ¿no? Me llamó la atención la pregunta del maestro Juan Manuel porque también yo al oír
exposición me pasó por la mente la misma pregunta, porque a veces se unen dos, se podría decir como dos ámbitos de competencia. Y concretamente en Oaxaca hay un espacio que se le llaman las Faldas del Crestón, que es un cerro en donde está la rotonda de la Azucena, que es donde pasa muy famosamente la Guelaguetza. Y hay una parte que tiene un planetario. Al costado del planetario, toda esa es zona de reserva, pero es de doble reserva, ecológica y arqueológica. Y hace como unos 9 años, o sí, 9 años, intentaron hacer allí una obra. Y entonces, con toda la cuestión del INA y toda esa cuestión se paró. Pero hasta ahorita yo también no he corroborado la noticia, parece que están construyendo donde se había negado hace tiempo. Entonces ahí también me surge la pregunta, ¿no? Si hace años ya se negó, ¿cómo puede ser que ahora ya se hubieran dado permisos, ¿no? Y entonces esa cuestión que mencionó el maestro Juan Manuel es muy interesante y muy importante y pues le agradecemos por sus luces porque pues sí como ciudadanos pues tenemos que estar atentos a todo y nos ilustra mucho, pero más que nos dice que nos va a dar la segunda parte, la verdad estamos atentos a la segunda parte. Gracias. Hombre, gracias a ti por el comentario. Creo que Carlos tiene una pregunta. Sí, Carlos tiene una pregunta. Adelante, Carlos, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, muchas felicidades, maestro José Luis. Un gusto aquí poder escucharle, aprender de estos temas. Y bueno, mi pregunta en concreto es la siguiente, y tiene una correlación con relación al tema principal. Y es como, la pregunta no la hago como abogado, la hago como ciudadano, interesado en la historia del país. Había escuchado por ahí o leído de que, por ejemplo, las ruinas que conocemos en Palenque o de la cultura maya es un 10% de lo que era la civilización maya en nuestro país. Mi pregunta en concreto es, cuando ustedes llegaron a la Secretaría de Cultura, ¿cómo interpretan todos estos vestigios que no han sido explorados o descubiertos, o como lo que o como técnicamente se plantea, y qué política pública o tienen pensado, o digo, se entiendo que hay un coste económico muy importante también, eso lo entiendo también, pero en concreto es, eh, ¿cómo ustedes observan esta zona virgen arqueológicamente que México pudiese explorar para dar un potencial de turismo arqueológico, económico, pues para realmente conocer las culturas que nos precedieron en esta etapa precolombina? Yo sí tengo una gran curiosidad de todos estos vestigios que están ahí ocultos y que, bueno, llevamos décadas, ya vamos para el siglo de descubrimiento, si no mal recuerdo, de alguna de ellas, pero creo que no ha habido más acción al respecto. ¿Cómo interpreta la Secretaría de Cultura todo esto, maestro José Luis? Muchas Pues gracias. una buena, buena pregunta. La verdad es que no quiero hacer alarde de la 4T, ¿verdad? Pero sí hay una política pública, mucha gente está a favor y otros no en contra, ¿verdad? Pero sí hay una política pública interesante respecto a ese tema. Te lo voy a comentar, es hacernos de recursos. ¿Y cómo nos hacemos de recursos? Precisamente la presidenta acaba de mandar en su nueva ley federal de derechos el aumento a los costos de los museos, a las zonas arqueológicas, al doble de lo que cuestan originalmente a los extranjeros, solo a los extranjeros. ¿Por qué? Porque representa un aumento en el dinero. Como dices, solo han descubierto unas partes. Falta mucho por descubrir. Digo, son civilizaciones tan grandes como la maya, que no sé si algún día acabemos, pero su territorio era llegar hasta Guatemala, imagínate el tamaño, ¿no? Entonces, pero es muy caro. Pero la investigación no se ha parado, Carlos. La investigación sigue y se requiere recursos porque tienen que rehabilitar muchas zonas. O sea, tú entras, tienen que excavar y buscar, ¿no? O sea, casualmente hace no sé cuántos años en Teotihuacán, las lluvias provocaron que si se hubiera un hoyo en un costado de una pirámide, la del Sol, creo, la de la Luna, se hace un hoyo
que absorbe el agua y se encuentran unas cavernas, son unos túneles que ya existían. Encontraron ahí hasta mercurio, y encontraron cosas muy extrañas de que datan de hace muchos años y no fue necesario pues excavar porque ya existían y casualmente el agua se chupó la tierra y permitió ese descubrimiento y siguen investigando, siguen investigando. ¿Cuál es la política pública? Esa es una, que haya un aumento en los costos a los extranjeros para que nos hagamos de recursos. El otro punto es que la presidenta ha señalado, el año pasado dio 15,000 millones de pesos más, no, 1,500 millones de pesos más a Lina para efectos de este trabajo. Y ahorita vuelve a dar otros, da 15,000 millones para que se apoye al INCINE, se apoye a Lina y al INVAL y a Bellas Artes. Esa es la política pública que traemos. Nunca el dinero va a ser suficiente y vasto para poder atender todos los requerimientos que tenemos. Por ejemplo, el maestro Agustín nos dice, tengo un museo comunitario, pero de la comunidad. Bueno, hay que acercarse a Lina para que nos apoyen y con un recurso que a lo mejor le inyecten, puedan hacer su museo comunitario un poquito más decente, ¿no? Y no tener las piezas ahí expuestas que se las puedan robar. Y así hay en muchas zonas del país. Yo no imaginaba que Guanajuato, en la Cañada de la Virgen, pues tengan una pirámide mucho más grande. Esa zona arqueológica es mucho más grande que la de Teotihuacán. Imagínate. Y habla de un matriarcado donde había dos mujeres muy importantes en esa zona. Ya les contaré en la siguiente sesión de la parte, voy a meter más al tema histórico y al tema del antropológico, para que conozcan más el fondo del asunto. No todo el procedimiento, sino me voy a meter más a la historia para contarles de qué se trata. Y a lo mejor les mando una nota de la historia para que la conozcan antes de la siguiente sesión. Pero esa es la política pública que traemos en la Secretaría de Cultura, pues a llegarnos de recursos para pagar investigadores, arquitectos, antropólogos y seguir investigando. El INAH es muy grande, pero tenemos un problema. Tienen sindicatos, tenemos 27 sindicatos en la Secretaría de Cultura. Y todos quieren cada año que aumentemos el recurso para pagarles más. Es imposible. Me llegan a cerrar seguido aquí las instalaciones porque quieren más recursos. ¿De dónde? Comparado con el año pasado, este año, la Secretaría de Cultura sufrió un recorte de 4,5% en su presupuesto y nos aumentaron otros 15,000 millones, pero era como del 9%, 10% y bajó al 4,5% que nos inyectó la presidenta. Y mucho dinero va para Lina. Y también tiene un cruce ahí muy importante que tú has de saber, todos sabemos, con la reforma del artículo segundo constitucional, donde ahora ya toda la parte afromexicana, indígenas, pueden reclamar también esas zonas arqueológicas como son parte de su identidad, de los mayas. Tú eres de Tabasco, la zona olmeca, ¿no? La zona zapoteca de aquel lado. Entonces, si hay una política pública, hay mucho auge a favor de la zona indígena, la zona afromexicana. Esa es la política. Hacernos de recursos para seguir investigando, ir haciendo descubrimientos, ir fortificando las bases de este gobierno en materia cultural. Pero cultura siempre ha estado, pues, en un presupuesto muy bajo. Y aún así se hacen sus tranzas, ¿no? Entonces, hoy sí hacían sus tranzas. Bueno, ya creo que es suficiente. ¿Cómo ves, Carlitos? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Mira, aquí también tengo un comentario de Miriam Karina Constantino Castro que señala: muchas felicidades, maestro José Luis, excelente plática. Qué gratificante escuchar la diversidad de expertos que tenemos en la OMCA. Gracias. El maestro Isaías Toscano de la sección Oaxaca dice: maestro José Luis, muy enriquecedora su ponencia. Gracias. Sí, muchas felicidades. Perdón, presidente. Adelante, maestro Isaías. No, muchas felicidades, maestro. La verdad nos da un panorama tanto técnico, jurídico y procedimental. Y fíjese que nada más como reflexión, ya ni siquiera pregunta, maestro, por su tiempo, sabemos que está ocupado, pero en el tema de
de los monumentos o de las, perdón, de las piezas arqueológicas, hay debe de haber, ¿no? Me imagino, quiero pensar algún convenio de colaboración entre Fiscalía General de la República para que sus elementos puedan detectar cuando en carreteras federales pasan piezas arqueológicas, porque se da mucho Chiapas, Oaxaca, y pues la gente no sabe y luego aparecen en Europa, ¿no, maestro? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿hay algún, digo, curso o convenio con Fiscalía General de la República, maestro, en el tema de Oaxaca o en el tema a nivel nacional? Pues, mira, como se trata, desconozco si hay un convenio, pero como se trata de una ley federal y hay delitos muy graves relacionados con esta ley, pues es obligación del Estado conservar. Y parte de la investigación que lleva a cabo, en este caso la policía, al hacer retenes, al que le encuentren una pieza arqueológica, es un delito federal y las penas sí están un poco elevadas. Entonces, sí, sí, sí es un delito grave, es un delito grave. Lo importante de esos delitos, pues, es recuperar las piezas, ¿no? Recuperar las piezas y ponerlas a guarda del Estado para para su resguardo, protección, como dice la ley. Pero sí es muy lamentable que a veces la gente por ignorancia, por unos pesos, trafiquen Ujú, con este tipo de cosas. Te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar. Nosotros protestamos contra una casa de subastas de un X estado no sé si Nueva Orleans, no me acuerdo, Nueva Jersey, una casa de subastas porque sacaban a la venta ciertas piezas arqueológicas. La secretaria le hicimos una carta para que se la mandamos a esta casa de subastas y de una forma así como irónica. Y dicen, eh, pues no hay una investigación que diga que las piezas fueron obtenidas de forma ilícita, pertenecen a ciertas coleccionistas. Y aparte, ¿a ti qué te importa? Estas piezas son de Guatemala, casi, casi, ¿no? Pero desconocen el derecho internacional. Y hay una norma donde dice que si bien Guatemala no tiene un procedimiento como que nosotros tenemos en México, se puede aliar con nosotros para hacer la reclamación. Y lo hicimos de forma conjunta con Guatemala. Y le estamos diciendo a la Casa de Subastas, tenemos una investigación en la Fiscalía General de la República porque esas piezas están catalogadas como ilegítimas y pertenecen al Estado de forma originaria. ujú, Y según ellos fueron adquiridas de forma legal. Y yo les digo, acredítame tu forma legal de adquirir las piezas. Ya no contestan y ya las vendieron. Lo peor de todo es que los compró un museo de Alemania, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? ujú, Entonces viene el presidente de Francia, ya me estoy alargando, pero viene el presidente de Francia y firmamos convenios y platica la presidenta con el presidente de Francia para que traigamos unos códices que se llevaron, pero se siguen robando las cosas, ujú. siguen comprando piezas arqueológicas para subastándolas para exhibirlas en otros museos, porque tienen una colección de Alemania de historia de México muy grande. ¿Cómo sacaron las piezas? Es un cuento de nunca acabar, pero es una tristeza, ¿no? Ya me enojé. Muchas gracias, maestro. Excelente Hombre, disertación. Fuerte abrazo. Pues bueno, gracias. muchísimas gracias, querido José Luis. Creo que estamos esperando ansiosamente la parte 2 de esta charla que simplemente es interesantísima, interesantísima. Y coincido contigo, yo creo que tenemos que defender nuestra historia. Defender parte de nuestra historia es defender también nuestras piezas arqueológicas que dicen quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes somos. Eh, Me voy a permitir, si te parece bien, querido José Luis, compartir un reconocimiento que te queremos entregar. Anita, ¿me puedes ayudar a compartir el reconocimiento, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Luis, de manera virtual, pero con mucho cariño, lo sabes. Te queremos entregar desde la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía un gran reconocimiento a toda tu capacidad, a toda tu experiencia, pero sobre todo a que nos hayas compartido esta información
en esta conferencia sobre declaratoria de utilidad pública respecto de zonas arqueológicas y su procedimiento. Este reconocimiento se otorga el día 12 de noviembre del 2025 y firma tu servidora como presidenta del Consejo Directivo Nacional de la OMCA. Con mucho cariño, querido José Luis, muchísimas gracias por Muchas compartir gracias. estos conocimientos con nosotros.